Reanudo. Bueno, vamos a terminar Amén. termino lo que sería la presentación eh, el libro de Proverbios. Terminamos eso, son un par de placas más que me habían quedado. Terminamos eso. Se hicieron la tarea. Ah, bueno, están las dos argentinas. Si hicieron la tarea, compartimos cuando terminamos eso la tarea y arrancamos un poco con salmos. Esa es toda la expectativa que tengo para hoy. A ver si llegamos. Yo no me Para la que... saqué, está transpirada, está chivada. Bien, bien, bien. Yo me puse el busito porque está fresco acá, donde yo trabajo. Pero sí, estamos con la albiceleste. Bueno, vamos a ver lo que sería el contenido temático a través del libro. El temor de Jehová como principio teológico. ¿Sí? La sabiduría va a decir el temor de Jehová. Bien. El lema del libro 1.7, eso justamente, ¿no? Aparece también en 9.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y en 15.33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. No se trata de miedo servil, sino de una actitud de reverencia, asombro y obediencia a Dios. En esto hay cierta discrepancia entre los eruditos, exegetas y autores con respecto a qué es el temor del Señor, ¿sí? Generalmente en las iglesias se enseña como un temor reverente. Hay otros que dicen que no, temor es temor, miedo es miedo y deberíamos tenerle miedo. Es como que se dividen en dos. Lo que pasa es que es como que nos cuesta mucho decir cómo a mi amigo, a mi padre, a mi hermano, le voy a tener miedo, ¿no? A mi Salvador le voy a tener miedo. Es como que choca, ¿sí? Lo que pasa es que los que están en la otra postura van a decir, ¿cómo a tu Señor lo vas a tratar de amigo? Es tu Señor, deberías temerle. Sí, sí, sí. Claro, porque también es como yo he escuchado de que si no hubiera temor de Dios, no sé, si fueras estudiante te copiarías, harías todo mal, total no tengo temor de Dios. O sea, si estamos con eso constantemente, sabemos que Dios nos está mirando aunque nadie nos vea, ¿no? Y tener temor, porque no es justo el tema, no sé si la tarea está bien de elegir los tres versículos de Proverbios o es de la tarea anterior, Fer, Es esa, sí, sí, es pero esa. yo puse algo referido a eso. Bien. Eh, pero bueno, a eso es lo que voy, de que Dios Sí, castiga también, ¿hiciste ¿no? la tarea con También. respecto a esto vos, Ceci? No, yo leí la tarea que decía que elijamos tres versículos, Sí, sí, es claro, esa. pero sí, sí, elegí sí, unos, eh, por ejemplo, lo digo ya Sí, sí, uno, claro, claro. Si ¿no? tiene ¿Lo que puedo ver, sí, decir? mejor. Dice Proverbios 3, digo, del 11 al 12, perdón, capítulo 3, 11, 12 y 13. Yo puse los tres porque son cortitos. Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre a su hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia. Porque muchos piensan que hoy vivimos en la gracia, y realmente, o sea, eso no es tan así, ¿no? Yo siento eso porque, por ejemplo, bueno, lo leo, ¿no? No sé Sí, si tiene que ver, yo quiero que tiene vos mucho que ver. veas Sí, tu sí, está punto de vista. perfecto, sí. Bueno, perfecto, voy encaminada. Bien. Bueno, después yo cuando eso lo copié, los copié los versículos y después lo expliqué. Digo, estos tres versículos del capítulo 3 son muy interesantes, ya que como muestran las escrituras en Éxodo 32:19, Moisés, al ver al pueblo danzando y adorando al becerro de oro, él rompe las tablas con los mandamientos y se llena de ira, se enoja. Lo mismo pasa con el Señor cuando dice en los versículos, el padre que ama a sus hijos corrige, y si uno no busca de Dios, sigue adorando a dioses paganos. Y acá puse el ejemplo de lo que pasó en Venezuela, ¿no?
porque dice, como en el caso del terremoto en Venezuela, el pueblo estaba danzando y adorando a un tal Dios llamado San Juan y gritando, la tierra tiembla. En mi opinión personal, sé que no fue Dios para corregir a las ovejas perdidas, simplemente Él soltó la mano de ese pueblo porque no estaban siguiéndolo a Él. Y bueno, y el enemigo atacó porque estamos en los últimos tiempos, ¿no? Ah, y fue ahí donde el diablo, Satanás, Lucifer, o como lo quieran llamar, se encargó de hacer realidad lo que esta gente declaraba con su boca. Porque todo lo que decimos, el diablo está atento para matar, hurtar y destruir, y aún así con esta triste realidad actual, hay muchos testimonios de la presencia de Dios en muchas personas rescatadas en ese país, ¿no? A pesar de todo lo que pasa, es como que tiene su misericordia Dios y ayuda y sigue ayudando a los que lo buscan de corazón. Pero tenemos que temer, porque tenemos un Dios que muchos dicen es celoso, ¿no? Es un Dios de que no podemos estar adorando al dinero y no sé, por decir algo, ¿no? Tenemos que temer porque nos puede pasar cualquier cosa. Yo personalmente, como lo escribí acá, nos suelta la mano, o sea, está bien si no me seguís, pero también acá dice, claro, en el versículo, que Dios castiga en Proverbios, porque corrige a su hijo, ¿no? Entonces, por eso digo, me refiero a del temor de Dios, de que tenemos que tener el temor de Dios. Está bien, sí, tiene que ver con el temor de Dios. Ahora, abriste dos puertas que por lo menos necesito decir algo. La primera es con respecto a el tema de la gracia. La gracia siempre estuvo, porque algunos dividen en que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es estamos bajo la gracia. Entonces, Uh en -huh. una exageración dice, como estoy bajo la gracia, hago lo que se me da la gana porque me va a perdonar. Si estuviera bajo el pacto, moriré. Claro. No es tan así. En el Antiguo Testamento vemos la misericordia de Dios, que están bajo la gracia, efectivamente, su pueblo. ¿Sí? Sin embargo, si hacen cualquier cosa, la gracia no significa hacer cualquier cosa tal cual lo que dijiste. Hay una imagen del libro de Amós, del profeta Amós, que dice, Amós ve una imagen que está Dios con una plomada, ¿no? Para ver que la pared esté derecha. Y indica que no está derecha, está torcida porque se ha torcido por injusticia, etcétera, ¿no? Hace todo un exordio a qué se trata. El tema de la pared inclinada es un buen, hola Nanu, es una buena imagen porque significa que no es Hola a que Dios, todos. todo bien, no es que Dios patea la pared, es que le hiciste Está mal y Gustavo también. tarde o temprano, hola Gustavo, bienvenido, bendiciones, perdón que no te salude, Bendiciones, bendiciones. Aquí estoy escuchando. gloria a Dios. No es que la pared Dios la patea porque le hiciste mal, es que tarde o temprano la ley de gravedad va a hacer caer la pared. Eso por un lado. Con respecto a Venezuela, yo creo que deberíamos guardar, me parece una postura mía, guardar un silencio al respecto de decir algo con respecto a por qué eran idólatras. Porque vemos muchas naciones que son muy idólatras, inclusive la nuestra, y no suceden terremotos. Es decir, no podemos decir que a causa de la idolatría, a causa de tal cosa que en la libertad que tienen, algunos hacen igual que en todos los países. Es como una línea muy directa. Yo te digo porque vi varios. De hecho, yo conozco dos venezolanos. Uno es Gustavo y otro es el que, ¿cómo se dice? El que recibe en el seminario bautista es venezolano. Es decir, si fuera por mi experiencia propia, todos los venezolanos que conozco son cristianos, pero es una imagen un poco reducida a mi conocimiento. Si yo miro solamente videos o los que yo conozco son los que me muestra el algoritmo de TikTok, de YouTube, del que sea, y son los que a mí me generan cosas, me va a mostrar venezolanos haciendo cosas que no corresponden. Entonces también es una visión acotada de la realidad. Sí creo que están en un tremendo dolor y ante el tremendo dolor lo mejor que podemos hacer es no decir nada, me parece a mí. No, no salir a decir, ¿vieron eso por la idolatría? Porque te pueden responder, ¿y tu idolatría? ¿Qué pasa con tu idolatría? Es como mirar la paja en el ojo ajeno de un pueblo que está sufriendo, ¿sí? Hermanos que sufren. Entonces, ante el sufrimiento, mi opinión personal, convendría no, no decir nada, por lo menos no a la ligera, ¿no?
Bueno, Ok, ok, nada, está bien. eso Me por lo entiendo. la vez pasada Andrea había hecho un comentario Porque a mí me... también, yo sí, y vos, digo, yo pienso esto, recibieron un golpe tremendo, ¿Cuál comentario, Fer? Hice, no, no me acuerdo. sobre que había Que subí una profecía que el decía, profeta, el nene. sí, el Sí, profeta Lene, yo pienso esto, que hay personas, Gustavo es venezolano, tal vez tenga parientes. Yo hablé con él, lo vi gracias a al Dios, están chat todos porque bien. no Yo recuerdo creía qué que Claro, era dije. de El Salvador. ¿No claro. era? Entonces Ah, decir no, de El algo, Salvador tal era vez, Charlie, no o pensé. sea, claro, era del Salvador. Entonces decir algo así, y tal vez su hermano estaba bajo las ruinas, y es muy liviano, uno lo dice desde una posición de, bueno, no importa, yo estoy a salvo, y tal vez estás tratando con el dolor de una persona, dolor profundísimo. Entonces por eso Sí, digo, en no, estas cosas lo mejor es no yo decir entiendo, nada, porque dice, oramos. acá dice que enseña, Sí, qué problema moderno abordan, cómo podrían explicarse hoy, o sea, esto llevarlo a la realidad de lo que está pasando hoy. está muy bien. Yo tengo un amigo que es bombero y ahora está en Venezuela y estamos orando mucho por Venezuela y eso Sí. lo quiero dejar claro. Está Lo bien. estamos orando mucho, pero a mí me recordó ver Sí, esta gente que sí, era, yo para que quede esto grabado, sí, tenés realmente razón, estoy tenés razón. orando mucho por Venezuela, compartimos un área para ayudar, aunque no quisieron los bomberos, eh, pero yo a lo que voy es que yo, acá dice cómo podrían explicarse hoy, y hay muchas cosas, y me refiero a un grupo pequeño, el grupo que yo vi en ese video, que vi Claro, que estaban adorando a un dios pagano, no a otro dios, claro. eh, fue recordar a Éxodo, que dije Éxodo 32:19, con la historia de Moisés, con los mandamientos, ¿no? Con el becerro de oro, porque es como decimos, la Biblia es viva y es eficaz. Y seguimos viendo cosas que han pasado hace muchos Sí. años, pero no quise, la verdad que no era mi intención, No, porque no, yo claro, claro, no fue mi claro. intención, solamente explicar que habla acá de que el castigo de Jehová no te fatigue, que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque acá habla de que Dios nos corrige, pero también aclaré de que eso no fue, yo no dije que fuera cosa de Dios, de que nos castigó de esa manera, ni nada por el estilo, Fer. No, yo dije que pasan estas cosas porque estamos en este mundo, está escrito en Apocalipsis. Hay Es muchas cosas que van a pasar y duele mucho. Pero bueno, nada, es lo que quería eh, aclararlo y decir que no, que sí, excelente sí. Pido la perdón aclaración, si sí. me No, no, equivoqué. sí, sí, se recontraentiende, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, es como ahí fui al chat a ver qué había puesto yo. No, yo dije que estaban idolatrando y ya conocemos la secuencia. No puse la consecuencia, la secuencia, lo que sigue. No Sí, es tampoco para juzgar a nadie porque nadie está libre, claro, ni nada. Después hablé del nene este que supuestamente profetizaba, pero él dice ser el Mesías. Y bueno, claro, nada, eso. claro. Pero me conduelo, obviamente, con los hermanos Sí, sí, sí. venezolanos. Sí, 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 no, Yo, es cada vez que tremendo. veo un Yo no sé video. hasta qué punto, por un momento es como que entré a ver todas las noticias que se podían, viste, estar orando, y llega un momento que digo, no voy a ver más nada porque realmente me hace muy mal y es como que te da una impotencia. Esto tiene que ver con la Y comunicación de hoy, ¿no? esto habla del temor de Dios, de reconocer a Dios y también es una alarma dentro nuestro al que conocemos la palabra y nos sensibiliza como hermanos en Cristo de lo que está padeciendo un pueblo, Claro, porque no es nada grato de que hay gente enterrada viva y yo me ponía en el lugar de esas personas. Entonces, ese viene a ser como el temor de Dios, es un respeto a Dios, porque también Él debe estar sufriendo grandemente. No es agradable saber todas las situaciones que están pasando nuestros exactamente, hermanos venezolanos. No es exactamente. agradable. Entonces, eh, ese para mí, ese es el temor de Dios. Eh, Porque respetar y sensibilizarse y ponerse en el zapato de los venezolanos, Claro. porque no es nada Yo bueno lo que vienen lo que pasando pienso, de igual años atrás para acá adelante, sí, nada, nada está bueno. muy bien la aclaración que hiciste, Ceci, está más que claro. Es parte de la tarea, que parte de lo que nos está pasando en el mundo, podemos implementar. Así que no, está perfecta la aclaración, está muy claro.
Iba a decir otra cosa. Yo lo que también, Sí, lo último, porque no, sí, después doy los otros dos versículos, lo último que dale. quería comentar es que yo desde que me enteré de esto no dejo de agradecerle a Dios por el país que estoy viviendo y porque tengo un techo y porque tengo una familia Sí, y no dejo de agradecerle a Dios porque las cosas malas, todo lo malo muchas veces nos ayudan para bien para los que quedamos, ¿no? Y recordarnos unos a los otros de que tenemos que servir al otro, que tenemos que estar para el otro, porque como estudiamos proverbios, hay muchas cosas que tenemos que ponernos, no decir al hermano andá y después volvé otro día porque y tiene hambre en este momento. Entonces yo eso lo sé, sí, ¿no? Pero eh, sinceramente, no sé, a mí me toca muy de cerca porque realmente no fue mi intención. Me sentí mal porque no. Yo lo que no, 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 también veo, que agradezco sí, cada día por estar viva. Y también otra cosa, Fer, sí, eh, ver todo lo que Dios está haciendo en este momento, aunque decís te duele, me duele, a mí también me parte el alma sí, ver lo que está pasando y todo, ¿no? Pero los testimonios de ese niño rescatado que se llama Moisés, rescatado sí, de las aguas, la nena lo salvó y después no pudo sobrevivir. Una nena una joven que también no sé cuántos días la reencuentran bien, la encuentran bien, y ella no para de decir que estuvo hablando con Dios, que tenemos que reconocer, que tenemos que valorar nuestras vidas, que tenemos que agradecer a Dios. Todas estas cosas es una enseñanza también, ¿no? Que también tenemos que prestar atención porque tomar agua, que a veces no tenés para comprarla y la podés tomar de una sí, canilla en muchos casos, ¿no? sí, Pero esas cosas sencillas hay que valorar y agradecer a Dios por todo eso. sí. Amén. Con respecto a eso, yo también había hecho un proverbio como hizo Vamos a hacer la Ceci. tarea ahora, ¿eh? Así que si tienen, y más si tienen que Sí, ver, hacelo vos, Andrés, si lo tenés ahora. tengo con respecto a ese proverbio, Sí, para terminar de redondear todo este dale, dale. tema, el proverbio 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Enseña que el valor de la verdadera amistad y la solidaridad, que no son solo palabras, sino también son acciones. No solo se aparecen en las fiestas, sino también aparecerse cuando las cosas se ponen difíciles. La verdadera hermandad nace del dolor, cuando todo se derrumba, y no solo en la vida, sino en la realidad física, como el pueblo de Venezuela, donde cada uno dejó su labor de lado para ayudar a su vecino, en dolor y en angustia. Hoy, donde hay un individualismo y una desconexión humana y cero empatía, este pueblo nos acerca nuevamente a la hermandad al compartir recursos, brindar apoyo emocional a quienes perdieron todo. También nos enseña que no podemos cambiar el mundo solos, pero sí podemos dejar el individualismo y ser apoyo emocional de alguien más. Ser ese hermano en tiempo de angustia. Amén. Amén. Ese me llevó a la reflexión. Amén. Eh, bueno, ese, no sé si hay otro que van a decir. Todo lo que ya dije, digamos, de esta reflexión, de lo que lo quería poner, ya lo había puesto cuando lo Está comentó excelente. Cecilia. Por eso Está no digo excelente. cómo se usaría en el día de hoy, ¿no? Bien. Nanu, ¿vos lo tenés a Bueno, mano? el otro Hacemos proverbio, espera, hacemos uno y uno, Andrés. Si lo tiene Nanu, listo, perfecto. Sí, hacemos uno, Nanu, de los tres. Yo, Sí, bueno, el mío lo tengo, yo tengo los míos por incompletos en la casa, ando en la calle trabajando. Me paré por dale. ahí a verme el juego de Colombia, acabo de perder. Sí. Eh, Sí. quería acotar antes de que mi hermana siga interviniendo, pues agradecerle sus oraciones por Venezuela. A nosotros como familia nos ha pegado muchísimo porque ahí en la ciudad donde estamos nosotros, que es a media hora, a 40 minutos de Caracas, también el terremoto pegó fuerte. Ahí hubieron más de 150 muertos y alrededor de 200 heridos. Hay algunos, se cayeron nada más, gracias, bueno, nada más tres edificios, tres comparado a La Guaira. La Guaira se cayeron muchísimo, pero quedaron inutilizados alrededor de 60 que van a evacuar. Uno de esos edificios vivía un hermano mío hace tiempo, ya no está viviendo ahí. Y conozco, pues,
dos compañeros de mi hijo murieron, de mi hijo que se graduaron con él en el bachillerato. Dos compañeros de mi hijo murieron. Entonces es fuerte la situación. Hay que seguir pues orando por Venezuela para que el Señor traiga consuelo en este momento tan difícil. Amén. Nanu, si lo tenés a mano en la tarea. Sí, yo elegí el Proverbio 6 del 20 al 23, que dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando duermes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reflexiones que te instruyen. Este proverbio nos dice que no hay que olvidar las enseñanzas que nos han dado nuestros padres. Los casos, en las clases se han aprendido, las cosas que hemos aprendido en nuestro hogar son importantes. La instrucción paternal proporciona guía, protección y consejo. En esto tengo que decir algo. Mi papá murió cuando yo era chica, así que no tuve la guía de mi papá. Le pregunté a mi esposo cómo era porque él se crió con un papá cristiano. Y bueno, eso quería decir. Esta enseñanza proviene de la ley de Dios, la misma mantiene a la persona y lo conduce por el sendero correcto de la vida y lo protegerán y lo guiarán. ¿Qué nos enseña? Nos enseña la importancia de los buenos consejos. Esta enseñanza está basada en la sabiduría. Si guardamos estos principios en el corazón, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, evitar errores. Al leer la palabra de Dios, nos vamos a orientar mejor cuando no sabemos qué hacer. Problema moderno que aborda serían situaciones como la falta de orientación y de valores, las presiones sociales para hacer lo que todos hacen, las decisiones impulsivas que puede traer consecuencias, el creer que no necesitamos el consejo de personas con experiencia o ancianos de la iglesia. ¿Cómo lo aplicaría hoy? Escuchando, valorando el consejo de nuestros padres de sangre o espiritual, personas sabias espiritualmente, leyendo la Biblia, ponerla en práctica. Esto sería para que me guíe en todas mis decisiones. Bueno, sí, si no están nuestros padres físicos, nuestros padres espirituales. Y como decís, si mi viejo no era cristiano, no podía darme una guía a partir de la palabra de Dios, podemos tener padres espirituales. Más allá que hay así como hay un conocimiento de Dios muy primitivo que marca la Biblia, que tiene que ver con el cielo, las estrellas, el firmamento. Bueno, hay una sabiduría que viene de parte de Dios en las personas grandes, que simplemente porque vivieron, ¿no? Es muy natural, muy plana, pero no se deberían descartar de plano simplemente porque la está hablando una persona grande, ¿no? Sino todo lo contrario. Bien, gracias, Nano. Bueno, Gustavo no pudo, lo pudo hacer, pero lo tiene en la casa. Está trabajando, igual que Ceci. ¿Alguno tiene uno más como para hacer? ¿Un segundo? Sí. Vamos, Ceci. Sí, Fer, yo hice los tres como pediste, o sea, hice el Sí, que leí. El que leí bien, fue uno, pero bien. eh, como te dije, yo traté de entender el uno, o sea, el 3, 11, 12 y 13, el versículo, pero lo expliqué todo junto, pero eso lo tomo como uno, Ah, porque está por perfecto. el Bien, contexto. bien. Sí, 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 Después, el manual. Proverbios 8, 19 al 20. Dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. La 20, por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Te guiaré, algo así, por medio de sendas de juicio. Bueno, yo lo que puse en la explicación fue, lo que enseñan es que no nos confundamos de cuál es nuestra verdadera riqueza o de dónde está la riqueza,
Aquí no dice que se compara con el oro y la plata, dice claro que es mejor y que es mejor. Dice claro que mejor es su fruto que el oro y la plata. En estos tiempos modernos hay mucha gente que tener dinero, ostentar joyas preciosas y hasta ir con los mejores vehículos a la iglesia, sus buenas vestiduras, es ser mejor persona. Pero Dios nos mira, no mira lo que lograste con tu esfuerzo, Él mira tu corazón. La verdadera riqueza está en esa persona que vive, en esa persona que ayudas con una persona que vive en la calle, por ejemplo, y además de darle algo para comer caliente, le podés compartir una palabra que es viva y es eficaz para su vida. Eso para Dios es la verdadera riqueza. Es, prefer, eh, es preferible estar a cuentas con Dios porque el verdadero galardón va a ser ese lugar en su mesa cuando ya no vivamos más en este mundo, sino en el reino de Dios y en la eternidad. O sea, verdaderamente lo como somos por dentro, porque habla de eso justamente, de que no, mejor es el fruto, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, dice Dios, ¿no? Entonces yo digo, todo lo que hay, todo lo verdaderamente valioso, porque desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir. Tal cual. Entonces esa fue mi explicación. Sí, y siempre estamos mirando, ¿viste? A la riqueza, porque sea que, digamos, este debe saber mucho, este le debe ir bien porque tiene mucho dinero, esa es una, y la otra, bueno, sería la misma cara de la moneda, sería no debe ser buena persona porque le está yendo mal económicamente. La otra es decir, este como es pobre, debe ser buena persona. Es lo mismo, ¿eh? O sea, Claro. o este porque tiene mucho dinero, seguro que es mala persona. No, no, no. La única riqueza es la que viene de Dios. Indistintamente irrelevante si tiene o no tiene dinero. Tal cual. Yo por lo que entiendo es que está, lo que tiene uno por dentro, me refiero a que uno puede estar lleno de riquezas y tener esa humildad, ese corazón de ser desprendido también cuando alguien Claro, necesita, ¿no? No es que una persona pobre va a ser una buena persona, sino claro. que él realmente es la humildad que no es lo mismo no es lo mismo que ser pobre. Ser humilde puede ser una persona rica. Exactamente, exactamente. Viste que a veces decimos, no, una persona muy humilde. No, qué humilde, es pobre. Tal vez es humilde. Tal vez no es rico porque no tuvo la posibilidad. Y con el rico lo mismo, puede ser una persona humilde y tener una buena posición económica. Pero viste que dice también la palabra que Dios nos da según conforme a lo que a lo que somos, digamos, no nos da ni mucho para que no nos Claro, enaltezcamos, ni poco para que no pequemos. O claro, sea, nos dan la medida justa tal cual. y uno se tiene que conformar con eso, con esa medida justa que nos da Dios y ser agradecido con lo que tenemos. Tampoco, también hay creo que un proverbio es que también dice que no tenemos que mirar lo que el vecino tiene, sino mirar lo que nosotros, porque sabemos que ese vecino que tiene más no tiene a Dios. Yo lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? Sí, 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 No tiene a Dios, sino que necesita de Dios. Por más que tenga todo, no tiene a claro, Dios. Su vida está vacía. tal cual. También otro versículo que no sé dónde está escrito, no recuerdo, pero que dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Porque Él ve nuestro corazón, ve lo que nosotros hacemos. A mí me pasó, por ejemplo, de cuando trabajé para una empresa multinacional, yo era como era siempre, llevando la palabra, había un par de personas que trabajaban que no creían en Dios, y yo era, o sea, esa hormiguita, como dice Proverbios, ¿no? Hablando la palabra en su momento. Digo, Señor, yo estaba como una más del montón ahí, y de repente me gané un viaje a París, a Francia, y yo lo sentí de parte de Dios que Claro, él me premió, o claro, sea, porque si voy a compararme con lo natural, con mis colegas de otras provincias, hicieron más que yo, claro, pero Dios vio otra cosa en mí. Por ahí no lo que se ve, a lo que voy con esto de que lo llevo al versículo que yo hice, ¿no? De que no es por lo que se me vea que la riqueza que uno tiene que se vea, sino lo que ve Dios. Entonces ahí es donde Dios te coloca. Y lo de dice André también es lo mismo, es lo que opino también, ¿no? ¿Dónde va a dar al avaro, al mezquino, al envidioso? Porque lo va a manejar mal.
Por eso Tal siempre cual. dicen que en la iglesia primero tenemos que dar, ¿no? De lo que él va a ver cómo vamos a ser buenos administradores cuando realmente cumplamos con su de diezmar, de ofrendar, y bueno, a la gente, mucha gente le cuesta también saber entender eso, ¿no? Tal cual. No aferrarse. Hagamos una cosa, avancemos un poquito con la exposición de hoy y después Andre y Nanu dan uno más de la tarea, ¿sí? Así decimos, picadito. Eh, bueno, porque todo arrancó con una sola frase, ¿no? El temor a Dios. No se trata de un miedo servil, eso ya lo dijimos. Bien, es la convicción de que la vida tiene un creador y juez y que vivir bien es vivir conforme a la alianza, es decir, conforme al pacto con Dios. Otro de los fundamentos teológicos que atraviesa de forma transversal todo Proverbios es el tema de los dos caminos. Un camino del bien y un camino del mal. Entonces, cada vez que dice, a ver, puse los ejemplos. Proverbios presenta constantemente una elección binaria, el camino de la sabiduría, vida, bendición, honor, y el camino de la necedad, muerte, pobreza, deshonra, ¿sí? Que tiene que ver con la infidelidad, es decir, fiel al pacto o infiel. Estos dos caminos, no hay muchos más caminos, ¿no? De hecho, siempre cuando el Señor dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta y estrecha el camino que lleva a la vida eterna. Lo mismo, plantea dos caminos. Aquello puesto delante tuyo, la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge la bendición, siempre son dos opciones. No hay opciones intermedias. Decir, bueno, sí, yo soy un poco cristiano, pero acá no me parece, ¿no? Es claro, es decir, bueno, ¿qué camino elegís? Acá, bueno, mantenete firme ahí. Me lleva al otro, bueno, mantenete firme en el otro y punto. Hay uno, Proverbios lo dice, uno que te va a llevar a la perdición y otro que te va a llevar a la sabiduría. Otra línea teológica es la retribución en esta vida. Uno de los temas más característicos de Proverbio es la convicción de que existe una relación entre conducta humana y sus consecuencias. Lo que sería la ley de la siembra y la cosecha, lo que se llama la tradición deuteronomista. ¿Sí? Se le llama así por Deuteronomio 28. ¿Sí? Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. El libro observa que la diligencia suele conducir al bienestar. Es decir, si uno es diligente conforme al pacto con Dios, sueles estar mejor. em, la prudencia evita numerosos problemas, la honestidad genera confianza, en cambio la necedad termina produciendo dolor. De tal manera, hoy decíamos con respecto a recién de las riquezas. Una persona rica y avara generalmente vive mal. No es que uno dice, ay, mirá, tiene todo y es tan malo. Generalmente vive angustiado, preocupado, la cabeza le va a mil y le agarra un patatús cuando tiene, no sé, 60, 70 años y hasta ahí llegó. Sí, sí. ¿Ibas a decir Sí, algo? también Sí. En Proverbios habla de cuando dice de que es mejor comer con alguien, no sé, un plato humilde En y que paz, estar dice, bien claro, y no una carne asada y en paz y no una carne asada, o sea, algo, un plato rico, bueno, o claro, sea, caro, bien hacer y con estos problemas, tal justamente cual, acotando lo que decís, tal cual. ¿no? En cambio, una persona que está en comunión con Dios y más allá si tiene o no tiene dinero, supongamos que tiene, em, le va a ir bien. Es decir, va a estar en paz con lo que está haciendo. No va a tener este tipo de angustias o estrés, que es la palabra que no me salía. Hoy lo llamamos así, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Es decir, que la retribución no es en la vida después de la muerte, no es cuando vayamos con el Señor, ¿no? En Proverbios. No es, bueno, entonces te vas a ir a la perdición, entonces después será el llanto y crujir de dientes, después que uno muera. No, lo que dice Proverbios es, acá te va mal, ¿eh? Por este camino te va mal. En términos generales, el mundo
aparece como un orden moral creado por Dios, donde las acciones humanas tienen efectos visibles en la vida cotidiana. La sabiduría como don y como tarea. Proverbios presenta la sabiduría como una realidad que posee un doble origen. Por un lado es un don de Dios, ¿no? La sabiduría la recibimos de Dios, ¿no? Eso de el temor de toda la sabiduría es el temor de Jehová, tiene que ver con eso, con estar atento a su palabra. El sabio reconoce la verdadera comprensión, que sabe que la verdadera comprensión no nace únicamente de la experiencia humana ni del esfuerzo intelectual. No es que solamente, bueno, como vivís mucho tiempo, entonces te volviste sabio. O porque lo pensaste mucho, te volviste sabio. No, la sabiduría es un don de Dios. Lo recibís. De vivir en comunión con Él. Sin embargo, esta afirmación no conduce a una actitud pasiva. No es que, bueno, yo no hago nada y el Señor me va a dar sabiduría. La sabiduría la forja el Señor a partir de las situaciones que vivimos. Entonces, si cuando vivimos en una situación de adversidad nos comportamos íntegramente como hijos de Dios, eso nos da una especie de expertise en sabiduría, ¿no? Eso es lo que nos va generando de a poquito, a cuentagotas, la sabiduría que el Señor da. No es que mágicamente yo reciba a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y entonces a partir de ahora tomo solamente buenas decisiones. No, no, no funciona así. La sabiduría también debe ser buscada, porque Proverbios dice, ¿no? Buscad la sabiduría. Es decir, tiene que haber una actitud nuestra de buscar, ¿no? Inquirir, buscar, pensar, orar, meditar en su palabra, ¿no? Meditar en su palabra no tiene que ver con hacer, sino, ¿vieron cuando pensamos muchas veces algo? Bueno, eso está meditando, ¿sí? Eh, A mí eh, me llevó con un sí. proverbio a pensar y a meditar y a estar como la vaca, ¿viste? Que dice rumiando la palabra. Lo estuve pensando porque no podía entenderlo. Bueno, no sé, te dejo terminar, después te lo No, digo. no, decile, sí, Ah, sé bueno, que me mira, va a te lo la dije. siguiente, sí, ahora. Era el proverbio 27:14, que dice, el que bendice a su amigo en voz alta, madrugando de mañana, por maldición le será contada. Y yo ¿Cómo? decía, No lo entendí. ¿Qué proverbio es? 27:14. Sí, yo tampoco lo entendí, porque Sí. dice, el que bendice a su amigo en voz alta, Ah, madrugando de mañana, por maldición le será contada. Entonces decía, ¿cómo vos podés bendecir a un amigo y te cuenta como maldición? Y que me costaba entenderlo, porque digo, ¿cómo puede ser? Y bueno, y yo tengo una amiga que ella trabaja de madrugada y siempre me está mandando versículos bíblicos, saluditos, toda la madrugada. Pero como yo tengo el teléfono en silencio, es como que no lo escucho, sino que lo leo cuando me levanto. Y yo lo cuento como una bendición. sí, Entonces yo me puse de ejemplo, digo, capaz que si yo lo escuchaba de mañana con el teléfono y que me suena el teléfono todas las madrugadas, me es molesto. De- Decía, me sería molesto porque estaría, ¿qué me está mandando ahora? Entonces decía que el proverbio habla de cosas que parecen molestar cuando se hacen fuera de tiempo. Por ejemplo, si uno está descansando y viene alguien a gritarte o te pone una alabanza para bendecirte con un parlante gigante, es molesto porque más allá de bendecirte te hace enojar. tal cual. Y decía, aunque este hermano lo tome como una buena acción. Y después decía también, ¿no? También puede ser, se puede interpretar como algo exagerado para llamar la atención, Claro. que yo lo consideraría que es exagerado, que el hermano lo está haciendo, lo está haciendo para hacerse ver, para qué sé yo, lo hará delante de otros para hacerse ver, hermano, te bendigo, Sí, y capaz que, no sé, vos lo tomás como que te molesta, no sé, yo lo veía así. Exagerado para llamar la atención y y que sea adulado por esa acción
pecaría como de hipócrita. Como el versículo de Mateo 6:5, porque a mí me trajo esto, ¿no? Cuando yo dije, me trae a cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos. Y yo lo interpreté como este versículo, ¿no? Sí, De que uno lo hace exageradamente para ser visto ante los ojos de los demás, de la adulación, la bendición y lo que sea. Y también termina Dios diciendo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, el que bendice a su amigo en voz alta madrugando de mañana, por maldición le será contada. Y acá dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. amén. A veces Mira, me gustaría tener el léxico de Fernando para interpretarlo teológicamente, pero mira, vamos a hacer una bueno, cosa. No, dice, Andrés, para concluir yo se está con- Está, haciendo ver y no lo hace direccionado con el Espíritu Santo, sino lo hace de la emoción. Es de que la yo lo emoción. entendí así. Mira, acá tenemos el pasaje. El mejor en Reina Valera. Dice, a quien de madrugada bendice, no, a quien de madrugada bendicen alta voz a su amigo, por maldición se le contará, no se entiende nada. Reina Valera 60. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se contará, ese es tal cual el que vos dijiste. Entonces, cuando es un versículo así, medio raro, buscamos todas las versiones que podemos tener del mismo versículo. Está buenísimo el versículo. Biblia de Jerusalén es de corte católica, pero es muy buena traducción. Saludar al vecino a gritos de madrugada es igual a maldecirlo. Biblia de las Américas. Al que muy de mañana bendice a su amigo en voz alta le será contado como maldición, más o menos parecido. Mi Biblia de los Hispanos. Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz le será contado como una maldición. NBI. El mejor saludo se juzga, perdón, el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da a gritos y de madrugada. Es más explícito en NBI. Es decir, acá lo que tiene en común, habría que ver en el hebreo, pero me parece que el punto es el tema de la forma, me parece, de este pasaje. Es decir, no es lo mismo bendecir a una persona cuando está esperando una bendición que cuando está dormido de madrugada y empezás a los gritos. La forma. Entonces tiene que ver con lo que vos decías del parlante. Si a mí me ponen un parlante con una alabanza a las 5 de la mañana, sí, gloria a Dios por la alabanza, pero quiero dormir. Lo tomo como una maldición, aunque sea una alabanza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la Claro, yo lo forma. entendí. Sí, yo pensaba en mis Yo- vecinos, digo, si yo pusiera una alabanza, porque de madrugada me levanto, quiero orar y pongo una alabanza a la madrugada con un parlante sí, afuera en el patio, porque se me ocurrió orar afuera, claro. No me sirve. está contando por maldición porque estoy Sí, molestando. yo no- No está yo lo tomo direccionándome el como, Espíritu Santo, ¿no? Sino me claro. está direccionando mi carne. Qué buen hallazgo ese proverbio, me eh, encantó. Sí, sí, quisiera sí. compartir lo que yo siento, o sea, lo que Sí, yo veo. Cada vez que uno logra hacerle comprender a nuestro hermano, ¿no? Porque yo le digo hermano a las personas que quieren buscar de Dios, porque no sí, todos son hermanos, pero a cada vez que uno logra llegarle con amor, en el sentido de con suaves palabras, la persona llega a comprender y llega a aceptar hacer la oración de fe, y en el cielo se produce la fiesta, o sea, porque se ganó un alma. Yo lo mm, interpreto a este versículo como que es un insulto para Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenés la oportunidad de poder entrar de otra manera, a la gente con gritos y con bombos y platillos claro. no le vas a poder hacer entender. A mí me pasa acá que viene un pastor de acá, una iglesia cercana, pero viene con unos parlantes. Yo lo escucho atenta porque quiero saber si está hablando acorde a la palabra, pero hay gente que viene y se queja. Yo les cuento esto porque pasa siempre. Ay, no Ah, se puede ni hablar con es que no, directamente la gente se cierra cuando escucha. Yo supongo que interpreto de esta manera, porque cuando tenés la oportunidad de llegar de otra manera a la gente y vas a poner música fuerte o a la madrugada, cuando tenemos todo el derecho de descansar, está mal visto. Por eso dice con tanta fuerza
ímpetu que dice maldición. Claro, Esa palabra es fuerte. tal cual. Entonces hay que tener en Sí, cuenta un hallazgo, Este, che, es- este este proverbio, me proverbio, encantó. pero Fer, este proverbio es como vos decías al principio, que proverbio tiene maldición, bendición y maldición. Y este proverbio tiene las dos cosas Las dos juntas. cosas. Excelente. Pero con respecto a lo que dice Ceci, ¿no? De que si nosotros estamos haciendo una campaña y estamos con los parlantes como molestando al vecino, ¿qué se nos toma por maldición? ¿Estar Sí, predicando la palabra sí. No, desaforadamente? no es que Dios, no dice el proverbio que Dios lo toma por maldición ni que vos estás maldiciendo. La persona que lo recibe lo toma como que lo está maldiciendo. ¿Sabe cómo lo toma? A este tipo no le importa que yo descanse. No le importa a Ah, mí. Lo único que le importa no. es gritar. no es Dios el que dice por maldición le será contada. O No, sea, no es que no Dios nos te lo cuenta anota como Dios en maldición, sino eso. el que lo recibe como una maldición. No lo recibe como una bendición. No, Ok, aparte cuando se hace una campaña, por lo general se hace en un predio, se hace en una cancha, por lo general sale la gente a evangelizar, a invitar, Claro, entonces todos están claro, saliendo. cuidando las Y y por suena lo formas. como general también contradictorio, se hace ¿viste? un sábado, Sí, un día acorde y a la hora acorde. Pero el tema claro, que él puntualmente en el versículo está hablando de madrugada, habla de momentos donde tenemos que estar como que no estamos dispuestos o predispuestos a escuchar en ese momento. Yo lo entiendo así. claro. Cuando uno hace una campaña, por lo general reparten trataditos, e invitan, y es, no sé, a las 7, 8 de la noche, y será un par de horas, y bueno, a veces son más, pero a Claro, lo que voy es que esto puntualmente habla de la madrugada, cuando uno tenemos nuestra paz, nuestra armonía, y es una manera que resulta chocante para la persona. tal cual. Para mí es eso de simple. Sí, excelente. Excelente. Y tiene que ver, sí, con lo que decías, porque tiene las dos cosas. Vos estás haciendo algo por bendición, para bendecir, mejor dicho, pero no llega por la forma. Y que lo comparás con el Sermón del Monte, es justamente porque uno dice, ¿y por qué lo haría así una persona? Porque no le importa a la otra persona. O sea, yo te estoy bendiciendo a mi vecino y en realidad no me importa mi vecino. Me importa hacer mi tarea como cristiano. Eh, Decía, yo cada dos por tres cuento la misma anécdota de que habíamos salido a predicar a la plaza y que una señora fue a unos jóvenes, ¿no? Que salían recién del boliche, era la madrugada. Y le dice, mira, tenés que recibir a Jesús. Y el pibe le dice, "No, yo estoy mal porque no importa, no importa. Haz esta oración, te recibo. Pero ¿cómo no importa? O sea, se supone que me tiene que importar esa persona y en ese momento tiene que ser lo más importante las palabras que uso, cómo lo trato, cómo me va a ver a mí. Eso es lo más importante, no que lo más importante es yo cumplir con Dios. A mí Dios me mandó a que le haga hacer la oración de fe, yo cumplo, pum, firmo, listo, me voy. Sí, Claro, y hay iglesias también que suben los domingos, hay iglesias también que suben los domingos que hicieron 7, hicieron 10, hicieron 15 oraciones de fe, hicieron, o sea, y el trasfondo, o sea, como, sí, no sé, sí, eso está como para, El para motivo evaluar. de la oración sería el trasfondo. ¿Y el motivo de la oración? No, pero claro, importó entregarlo a Cristo. claro, claro, No haber sí. escuchado Y por qué. sí, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Decir, bueno, yo cumplo mi parte, después no me importa lo que haga. ¿Cómo no me importa? Me tiene Claro, que porque, importar. o sea, Sí, en la oración de fe dice algo puntual, abro mi corazón y te claro, recibo como mi único Señor y claro, Salvador. Y tal cuando cual. la gente no está en estado, o como decís vos de un boliche, o sea, tiene que comprender, Sí, si no, para mí sí, es tal cual. perla a los cerdos, o sea, lo menos mismo, capaz que ni se acuerda después la persona. Pero che, me encantó. Va a ser mi versículo de cabecera. Me gustó. Realmente creo que se me había pasado por alto. Las veces que he leído me pasa con Proverbios más que con cualquier otro libro. Que es que como un versículo tal vez no tiene mucho que ver con el siguiente, que es lo que pasó en esto. Yo lo primero que leí cuando vos me dijiste es de dónde venía, más o menos para dónde iba, rápido, ¿no? Porque a veces eso te da el contexto. Decir, bueno, ¿qué dice? Y el anterior no tiene mucho que ver y el que sigue parece que tampoco, habría que profundizar. Pero por ahí, viendo las versiones, decir, bueno, ¿en dónde está haciendo el foco? Y el foco está haciendo en eso, en el... Yo cuando lo vi y lo meditaba, como que me llamaba la atención. Bendición, maldición, ¿cómo puede ser? Y lo consulté con personas, hermanos, y le digo, Sí, ¿a vos qué te
quiere decir este versículo? Y bueno, y llegamos todos al mismo punto, ¿viste? Claro, Que era el molestar, el hacerlo carnalmente y no hacerlo claro, espiritualmente. tal cual. Amén. Bueno, Pero esto es justo, o sea, también algo cortito. Sí, Yo, sí, sí. sí. Sí, sí, sí. No, que cuando yo siempre digo, y hasta lo tengo creo que escrito en el WhatsApp, lo tengo creo que también escrito en el WhatsApp de Josué 1:9, ¿no? Esfuérzate, sé valiente. Bueno, lo que habla en Josué también es que meditar en la palabra, porque es lo que nosotros nos va a enseñar. La palabra nos va, o sea, justamente en esto, ¿no? Que a veces pasamos por arriba y Claro, lo entendemos según nuestro criterio, pero realmente te pones a pensar de qué se trata. Eso es meditar, ¿no? A sí, lo que vos decías, no es hacer así, sí, listo, ya está. O sea, es investigar, averiguar, comparar Biblias, hablar con gente que tenga conocimiento. Y la verdad que eso es muy, muy importante y profundo. tal Meditar en cual. la palabra, a veces interpretamos algo que no es. Tal cual. Y a veces no es sencillo porque estoy haciendo un trabajo, quiero ver si me termina saliendo con respecto a inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que es ahora. Todo lo... Entonces estoy tratando de, pero me lleva mucho, mucho tiempo en el sentido de, estoy pensando todo el tiempo cómo analizamos algo que es absolutamente nuevo en la humanidad a partir de la luz de la palabra. Porque es un artefacto que va a pensar por nosotros. Bueno, eso. ¿Cómo lo entiendo a partir de la Biblia? Entonces es algo que no es que me siento y digo, bueno, busco 3 versículos o peor, le pregunto a la inteligencia artificial, ¿qué versículos me puede decir? No, no, porque justamente lo que quiero es entender estos tiempos a partir de la palabra. Y esto me está llevando, eh, no sé, meses, porque no es que me siento y pienso, es que todo el tiempo, mientras hago mis cosas, tengo eso en la cabeza. Digo, ¿esto cómo se analiza? Porque parece como que no tuviera una respuesta bíblica. Y yo sé que no puede ser que no tenga una respuesta bíblica. Entonces, meditar es eso. A lo que Es voy a un tema, meditar. Todo el tiempo estoy pensando en eso. claro. Hasta que el Señor me diga Yo me algo. desperté el otro día, por ejemplo, el otro día me desperté con algo muy fuerte que sentí de esto, de todo esto, porque tengo una nena de 4 años que el tema del celular, que uno le pone una cosa y después termina viendo otra. Y soñé algo muy fuerte, yo lo interpreté de parte de Dios, porque me desperté con la palabra IA en mi cabeza, la Ah, palabra IA. En la parte de películas puse solamente IA y me apareció la última película de IA que se estrenó, no sé cuándo porque no me fijé, pero es sí, impresionante los desastres que puede hacer la IA, porque por ejemplo en mi iglesia dicen que depende cómo uno lo use, pero no olvidemos que el diablo es muy sutil. El diablo entra por una penita porque vos buscaste una información, ahí está, sí, ¿no? Yo siento que uno de las fuerzas que lo que el enemigo usa hoy por hoy es la IA, es la inteligencia artificial. sí, Porque no pueden poner fotos de ahora de Maradona, con fotos de Grondona, como si fuera que están compartiendo con nosotros a ver, no, a mí me parece eso algo que sí, aberrante, o sea, o revivir al abuelo muerto y le sacan una foto con el bebito recién nacido de la familia y hacen como que esas sí. cosas a mí, Sí, para mí no le agradan a Dios. hay algo ahí que como iglesia tenemos que decir algo. No, no, todavía no sé qué. Pero no podemos callar ante esto porque creo que va a modificar el mundo en breve, ¿eh? Yo lo hablé con el pastor Fer, Sí, porque no me gustó. ¿Por qué? Porque uno cuando empezás a orar, Dios te muestra o te inquieta o algo te claro. pasa, pero yo, en la pantalla grande que tenemos en la iglesia, aparece de repente cuando termina la reunión un Jesús como estilo de jockey, como bailando así, y de dibujito. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Me causó algo, es que en realidad lo sentí yo y lo sintió Sí, mi mamá. Y mi mamá me claro, dijo, más. me sentí tan raro porque siempre ponían imágenes de Cristo, está bien, capaz que es lo que uno se imagina por el sudario y todo, pero al mismo tiempo están metiéndole Sí, o en la escuelita que le dan a los nenes con esos dibujitos, es todo de sí, guía y no sabemos hasta qué punto es bueno. hay algo ahí. Sí. Bueno, avancemos. Yo lo quería hacer más participativa y está funcionando, gracias a Dios. Bueno, la vida exige atención, esfuerzo, reflexión y perseverancia.
No basta con desear la sabiduría, es necesario perseguirla activamente. ¿Qué concepto de sabiduría? El concepto de sabiduría. El concepto. ¿Qué significa sabio en Proverbios? Podemos definir la sabiduría proverbial como el arte de vivir correctamente en el mundo creado por Dios. Es decir, la sabiduría. A ver si te puse otra. Está bien. Hay otras definiciones de algunos autores. Básicamente, hay distintas maneras que los distintos autores interpretan la sabiduría. Este, pero básicamente, o sea, siempre tiene que ver con Dios. No tiene que ver ni con la inteligencia, ni con ¿cómo se dice? La astucia. Que de hecho el término astuto eh, m- se utiliza como, en Proverbios, se utiliza la astucia como una bendición, ¿no? El ser astuto. La palabra astuto en hebreo, ahora no me acuerdo cuál es, pero es la misma que se utiliza con respecto a que la serpiente en el huerto era la más astuta de los animales. Es decir, que la astucia por sí misma la podés utilizar para el bien o la podés utilizar para el mal. No alcanza con la astucia solamente, sino siempre en relación a Dios, ¿no? La astucia en darme cuenta qué es lo que Dios quiere, por ejemplo, y no la astucia de salirme con la mía. La sabiduría adquirida mediante la observación. Por ejemplo, la hormiga se convierte en modelo de diligencia porque prepara su alimento con anticipación. Es decir, esto es uno de los proverbios, ya un poco lo habíamos visto, que tiene que ver con parar y observar. Eh, em, en el mundo en que vivimos, no en el que va a venir, sino el que vivimos desde hace un siglo y pico, cada vez tenemos menos tiempo. Eh, que de hecho, eh, la adicción al celular es una de las cosas que nos quita la posibilidad de observar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un tiempo muerto, mejor dicho, cuando tenemos un tiempo libre, lo matamos con el celular. Es decir, bueno, en este tiempo quiero distraerme y que pase y no aburrirme, ¿no? Sobre todo, cuanto más chicos son las generaciones, más le cuesta pasar tiempo de aburrimiento. Y el aburrimiento es lo que hace que uno vea la hormiga y encuentre sabiduría en eso, porque el, el sabio de Israel que miró la hormiga y que dijo, wow, esto es un modelo de diligencia, Dios lo inspiró, pero a causa de que estaba aburrido mirando hormigas, convengamos. No es que estaba distraído. Y bueno, en el mundo en que vivimos, cada vez nos cuesta más pasar tiempo observando, ¿no? S- eh, obs- eh, disfrutando la naturaleza que el Señor nos dio, meditando en ella. La respuesta amable es valorada porque suele desactivar los conflictos, ¿no? La respuesta amable aplaca la ira, dicen 15.1. Esa es una sabiduría adquirida a partir de la observación también, ¿no? Que es que uno ve con el tiempo que la persona que habla suavemente, no es contenciosa, calma a la gente. Em, Hoy, sí, hoy en el partido de Argentina con Egipto estaba el director técnico de Egipto muy enojado, a punto de salir a la cancha cuando se lo estaba dando vuelta a Argentina, ¿no? Y que quería, y el árbitro va y le empieza a hablar, ¿no? Al DT. Y mi hijo decía, ¿para qué le habla? Que le saque tarjeta, que le saque tarjeta. Y no, y el árbitro, no sé si deportivamente está bien, pero yo lo que veía era que el tipo le hablaba, le hablaba y calmó al DT. Cuando se calma el DT, se calman todos los demás. Bueno, eso es una observación que ve este sabio de Sí, Israel y dice, después de tanto ver, dice, mirá, una persona que habla tranquilo, calma al que esté loco, lo calma, simplemente, no que le grita más, lo calma. no, Sí, sí, sí. no, en ese momento, Fer, en ese momento pensé que iban a anular el partido, porque digo, uy, acá se armó. Y gracias a Dios que Claro, hubo, en ese momento dije, lo sí, van a anular, porque si siguen así, estaba muy ofuscado sí. este DT, Estaba el de muy mal. Egipto, y Y, la verdad y que sí, sí, lo tranquilizó. lo que yo creo es que él tenía la autoridad de sacarle la tarjeta roja, pero hubiera sido peor. Sí, dice Andrés. Tengo un proverbio también de eso. A ver. ¡Guau! ¿Cómo está afilada, Andrea? Sí,
qué de casualidad que dice Proverbio 18:20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre, se saciará del producto de sus labios. Esto es, yo decía del vientre, no es del vientre de acá, de la pancita, sino que el vientre es algo más profundo, ¿no? La Biblia Sí, lo lleva como algo más profundo. Eh, Alma, espíritu y mente, conciencia. Esto habla del poder de lo que decimos. La Biblia nos da reglas prácticas para vivir bien y en paz. Entre ellas está el aprender a hablar correctamente, para mejorar la relación con los demás y tener paz mental. Es lo que vos estabas diciendo vos. claro. Hablando correctamente, este hombre calmaba Exactamente. a la otra persona y te hace sentir satisfecho cuando hablamos con sabiduría. A esto se lo conoce como el fruto de la boca. Hablar bien tiene muchos beneficios, ayuda y edifica a las personas que nos escuchan, pero también nos da paz a nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos Claro, cosas que nos hace bien a nosotros y se las traducimos al otro, eso nos tranquiliza y nos calma también. claro. Porque si esto se llegaba Claro. más, como vos decías hoy, recién con este árbitro Sí, y esta secuencia, capaz que hubiesen llegado todas las piñas, hubiese sido un claro, desastre, algo que era como supuestamente una fiesta. claro. Hay frutos de la... Hoy, yo también eso pensaba, que hay frutos de la boca que hoy lo miden con los bytes, con los me gustas, con los likes, con todas las cosas que escribimos en los comentarios, en los mensajes de WhatsApp, en las publicaciones, pero también se refleja lo que hay en nuestra mente y en nuestra conciencia. Cuando nosotros escribimos algo que nos lleva a contender, no es Sí, un fruto de labio, sí. Muy bien. es Sí, sí. algo que estamos llevando para contender con la otra persona. En Sí, cambio, si escribimos algo que trae paz, que trae unión, que trae coinonía, que trae toda esta y no división, entonces eso nos va a generar paz a nosotros. Yo claro, soy muy, yo soy muy de contestar cuando hay algo que la injusticia me molesta. claro, Por yo ejemplo, también. con este tema de Venezuela, Sí, hay mucha IA, mucha IA, y lo usan. Hay eh, páginas cristianas que ponen IA y ponen a Dios, y es una mentira lo que están creando. Y yo me enojo y digo, esos IA, por favor, revisen bien. No pueden mostrar una nena sonriente porque Dios hizo el milagro, una nena sonriente que está bajo los escombros. Y yo decía, no, no pueden hacer eso, no usen a Dios. Y eso, y empiezan a darle like porque les gustó mi comentario. claro, Pero hay otros que te contienden, te pelean. No, no es claro. IA, no es esto. Pero no me gusta cuando mezclan la IA con las cosas de Dios. Sí, Y bueno, por eso nosotros tenemos también que evaluar las cosas que No, decimos, las cosas a que mí escribimos, tampoco. y No, a debemos mí hablar tampoco. para edificar, no para crear Ujú. conflictos. Y nuestra sabiduría también debe estar llena de gracia. Debemos escuchar más, validar más a la otra persona y hablar con respeto en el trabajo, en la casa, en la familia, con los vecinos. Debemos ser cristianos que pongan pañito frío, claro, no esos cristianos claro. con tendones, con Sí, Y por tenedores, eso a mí por eso a mí me pasó en la iglesia, cuando lo hablé con el pastor me dijo, depende cómo se usa, para bien o para mal, o sea, hay que ver, evaluar. Justamente por eso, pastor, le estoy comentando esta inquietud que tengo, porque tenemos que estar atentos, porque los sí, chicos van, se meten, ¿por qué? Porque la iglesia lo puso, entonces está bien. Y atrás de eso, en lo que es el celular, no se sabe qué es lo que hace el enemigo. Yo se lo por dije. eso Sí, no. estas Y páginas bueno, cristianas los hacen para generar más like y para que todos vean. Es como este pastor que mostró, no sé quién era, que mostró que Messi iba a su iglesia y era hecho con guía. eh, sí, Era claro. hecho con IA, y yo dije que sea una iglesia y todo empezó, ¿cómo, pastor, puede usar la IA para atraer las personas? Digo, y eso enoja, pero bueno, uno tiene que ir a la raíz de la palabra claro. de Dios y ver que
descubrirlo, No, igual con desenmascararlo. respecto a, volviendo al tema de hablar con la gente, yo a veces cuando eh, me siento insegura, trato de orar. Cuando voy a hablarle a alguien que sé que la está pasando mal, Sí, trato de orar y pedirle a Dios las palabras, porque a veces me voy contenta porque sé que le llegó, y a veces me pongo, te encontrás con un paredón, o sea, y digo, no, trato de orar porque si no, no tenemos la gracia de Dios en ese momento, la persona se pierde o te toma de charlatana, no sé. claro, También eso es lo que quería compartir. tal cual. Es como címbalo que retumba. Exactamente. Eh, la pereza parece asociada repetidamente a la pobreza y al fracaso. Esto tiene que ver con la observación, ¿no? Una persona perezosa no va a prosperar, entonces simplemente con vivir un tiempo observando, eh, rápidamente el sabio dice, ajá, y sí, si es perezoso, estas observaciones no proceden de una revelación especial, sino de la experiencia acumulada a lo largo de generaciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con revelación especial? Cuando el apóstol Pablo dice, em, relaciona lo que se dijo en el Antiguo Testamento y esto era Cristo, bueno, eso es una revelación especial, porque ¿de dónde sacaste, Pablo, que cuando la, la serpiente que levanta Moisés dice es Cristo, dice Pablo? ¿De dónde sacaste eso? Revelación especial. El Señor se lo revela. No tiene ninguna ¿cómo se dice? Tradición ni coherencia, pareciera. Sin embargo, en esto se da cuenta Pablo, inspirado por Dios, es una revelación especial. Lo otro es una observación en el temor de Dios, es decir, estando uno en el temor de Dios, observás que el perezoso no prospera. Entonces no te sale el juzgarlo, sino decir, sacás una regla general. Decís, bueno, sí, este, si pasas horas y, sin hacer nada, y fácilmente te va a alcanzar la miseria. Bueno, la sabiduría recibida por Dios, aunque la experiencia ocupa un lugar importante en Proverbios, también Proverbios afirma que la sabiduría tiene una fuente más profunda. Su fundamento último no se encuentra en la observación humana, sino en Dios mismo. El lema que atraviesa todo el libro lo expresa con claridad: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto ya lo dije al principio. Proverbios también enseña que la sabiduría es un don divino, es decir, un regalo divino. El ser humano debe buscarla con empeño, pero no puede producirla por sus propias fuerzas. Ahí está todo en 2.8, lo vamos a pasar porque no llegamos. Acá tiene un subtítulo, no. Lejos de oponerse, estas dos dimensiones se complementan mutuamente. El sabio aprende de la experiencia, escucha a quienes lo precedieron, reflexiona sobre la vida y busca comprender el mundo, pero también vive en dependencia del Señor. Es decir, no dice lo que se le ocurre, sino que saca una sabiduría que viene de la comunión con Dios. Eh, en este sentido, este tipo de revelaciones sí que son vigentes, están vigentes. Este tipo de revelaciones. Que como dijo Andrea en su ejemplo de yo no puedo poner el equipo de música a todo volumen, ¿no? Una experiencia práctica, ¿no? Porque lo veo, qué sé yo, me sale. Bien. Ah, sí, y acá ya terminamos y arrancamos con los salmos. Capítulo 3, los salmos. ¿Estamos viendo ahora? Sí, vamos a hacer la introducción de una pequeña introducción a Salmos. Así avanzamos. ¿Quieren decir algo más con respecto a Proverbios? Sí, yo había leído dos y me quedó uno. No sé si Dale. las chicas tendrán otro, si vamos a hacer Sí, uno y Nanus le uno. quedan dos y a Ander creo que le queda uno. Bueno, No, yo yo ya quería, terminé con los tres. sí, André lo Sí, leyó. bien. Bueno, yo escribí Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada.
Esa es la Proverbios 13:4. Este versículo enseña primeramente que más que decir hay que hacer, poner manos a la obra en todo aquello y en toda obra que agrade a Dios. En los tiempos que vivimos se ve mucha gente mirando como de afuera y criticando y diciendo, eso se debería hacer de esta o de tal manera, y pocos son los que realmente se dedican a dejar cosas personales para hacer más de la obra de Dios. Así como Jesús lo dijo a Pedro, ya no serás pescador de peces, sino de almas, de hombres. Muchas veces Dios nos habla y nosotros decidimos hacernos los sordos y seguir con nuestra voluntad. Y en tiempos de hoy, yo creo que lo que está fallando en nuestros queridos hermanos es la oración, porque cuando hay una comunión real con el Señor, Él nos muestra el camino y nos anima a hacerlo sin dudar. Hay tres enemigos en nuestro entorno, el mundo, la carne y el diablo, puse. Sí, Porque las cosas del mundo nos distraen, la carne es lo que uno cede al deseo de Dios y no al de la carne, y el diablo es el que está gobernando el mundo. Por eso claro, quería compartir mi opinión con respecto a esto, ¿no? Del perezoso, el perezoso que no desea pero no hace nada. claro, claro. Está muy buena la idea de llevar el tema del perezoso no a lo simple, sino al llamado del Señor, ¿no? A lo Claro, que anhela nuestro corazón llegar. Muy bueno. claro, Na- porque yo lo tomé de otro punto de vista de que, por ejemplo, en sí, la iglesia a veces piden para terminar de edificar el salón de la escuelita o de algo. Hay cosas que hay para Dios y la gente no, y a veces el pastor mismo dice, vinieron tres personas, como que no lo podía creer una vez. claro, Entonces los llevé de ese punto de vista. tal cual. Nanu, vos te quedaban dos, ¿no? Sí, Proverbios 15:13. El corazón hermosea el rostro, mas el dolor del corazón al espíritu abate. Este proverbio lo que me enseña es que la alegría interior o la tristeza se acaba reflejando en el rostro de una persona, pero Dios cuida de quienes procuran hacer lo correcto y confían en Él. Esto no significa que un justo no tendrá dificultades, sino que Dios no lo abandona ni lo abandonará. Siempre nos da lo que necesitamos en ese momento. Las personas que están tristes pueden poner cara de valiente y fingir que está todo bien. Un cristiano, en cambio, puede en lugar de convertirse en víctima de las dificultades de la vida, puede superarlo y su aliento siempre mayormente es Filipenses 4:7, 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un ejemplo claro sería el apóstol Pablo. Sus cartas fueron escritas en la cárcel, en medio del dolor. Él nunca dejó de creer. El problema que aborda hoy puede ser el estrés, las preocupaciones, la tristeza, el desánimo, el vivir enfocado en problemas y por eso perdemos la alegría. ¿Cómo puedo aplicarlo hoy? Teniendo una actitud agradecida en medio de las dificultades, dedicando tiempo en oración y a la lectura de la Biblia para fortalecer el corazón, evitar guardar resentimiento o preocupaciones innecesarias y compartir la palabra de Dios con personas que estén pasando un momento difícil. Excelente. Eh, ¿Sabes que nunca lo había interpretado de esa manera? Que tiene que ver con una actitud en la vida. Está muy, muy bueno. Yo lo veía del lado de cómo si estás bien se ve en el rostro y si estás mal estás afligido. Pero está muy bien en el sentido que lo tomás, que es, eh, bueno, ¿qué actitud voy a tener con las cosas que nos pasan siempre? O sea, siempre vamos a tener. Y muy bueno el detalle de que a veces los problemas están en nuestra cabeza. ¿No? Nos cuesta soltar algunas cosas que seguimos maquinando, 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 y el problema real ya no está, pero en nuestra cabeza sí, nos daña. Creo que es una de las cosas más difíciles, es soltar un pensamiento cuando ya lo tomamos. Eh, ¿cómo haces para soltarlo? Creo que es una de las cosas más complicadas, pero está muy bueno tomarlo en ese sentido. Decir, bueno,
tomalo con otra actitud. En Eclesiastés dice, eh, no hay cosa más, no me acuerdo qué, no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esa es su recompensa. Yo cuando tenía que ir a trabajar y no tenía ganas, pensaba eso, que decir, la recompensa no es el sueldo, no es que voy a trabajar por la plata, voy a trabajar porque quiero alegrarme en mi trabajo. Sí, es decir, bueno, pasarla bien en el trabajo, porque esa es la recompensa. Que es decir, bueno, lo que te toca hacer, hacelo alegremente. Excelente. El otro, Nanu, Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre el justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Este proverbio nos enseña que Dios cuida de quienes procuran hacer lo correcto y confían en Él. No significa que un justo nunca tendrá claro, dificultades, sino que Él no nos abandona. Dios no dejará pasar hambre al justo. Es una de las bendiciones que el dinero no nos puede dar. Significativamente, en principio, esto está dirigido al alma. El alma puede hasta florecer incluso cuando el cuerpo está afligido. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. En esta última instancia, ser malvado y oponerse a Dios es frustrar el deseo de la carne o el del ser humano, que no es perfecto porque estamos engendrados con molde. Problemas que puedo abordar hoy puede ser la ansiedad por el dinero, el futuro, la tentación de conseguir cosas en forma deshonesta, creer que el éxito económico es lo más importante que hacer lo correcto. ¿Cómo lo puedo aplicar? Confiando en Dios, que Él siempre va a cuidar de todas mis necesidades, ser honesto en mi trabajo, en mis estudios, aunque a otros le vaya bien y prosperen, evitar la codicia y ser agradecido por lo que tengo. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. amén. Excelente, Nanu. Em, sí, hay, hay varios que dicen lo mismo, ¿no? Y está muy bien la aclaración que hiciste, que eh, no quiere decir que nunca vas a tener aflicciones, sino que no te va a dejar en la aflicción. No vas a quedar ahí. Sí, excelente. Pues esa es la única manera de salir de la aflicción. Sabiendo decir, bueno, esto no es el final del camino, pasaré el tiempo que tengo que pasar en esta situación, con alegría de corazón, y bueno, No me acuerdo en qué versículo dice que Dios nos manda los problemas, pero también con ese problema nos manda la solución. No me acuerdo en qué creo que es parte. en Sé Santiago. que está en el sí, Sí, que Él nos manda un problema, pero también no nos va a mandar un problema que no podamos resolver, sino que también nos va a mandar la solución. claro. Sí, y la solución generalmente viene a partir de la meditación, ¿sí? No de lo que dijiste en el anterior, de estar todo el tiempo pensando en el problema, ¿no? Sino tener una actitud de estar atento a ver cuándo Dios me va a decir por dónde es la salida, ¿no? Y la integridad, ¿no? Porque a veces ni pensamos, pero con la integridad eh, está la salida ahí, ¿no? Simplemente vos te comportás y, bueno, los males pasan pero Dios permanece para siempre. Bueno, vamos a dejar acá. Yo quería avanzar un poco, pero tampoco tenía mucho sentido, solamente de entusiasmado que estoy con Salmos. Eh, Porque Salmos es un libro, no sé, como todos, pero dentro del el mundo evangélico los usamos muchísimos y tiene mucha vigencia. Toda la Biblia tiene vigencia. Estoy diciendo pavadas. Pero bueno, Salmos me resulta a mí muy interesante. La semana que viene vamos a hacer Salmos. ¿Está bien? Así que si pueden tener algo preparado, no les doy una tarea sobre Salmos ahora, sino que después que lo veamos un poco, pasamos a la tarea. ¿Sí? Oramos y dejamos acá. ¿Les parece? Yo quisiera pedir un motivo de oración, porque Sí. mañana lo van a operar a mi esposo de un quiste en el ojo, así que nada, quería que me acompañen en la oración por eso. Bien. Por el proceso más que nada, yo creo que las manos del Señor van a estar ahí, pero el proceso, lo que viene después.
tiene un postoperatorio